Tengo el honor de darle la bienvenida a la ex diputada nacional, ex senadora y actual directora general del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, Norma Morandini. Bienvenida a todo el mundo. Gracias, Álvaro, gracias por las ponderaciones. Vos, en el transcurso de los últimos 2 años, presentaste 2 libros que fueron y siguen siendo muy comentados por el mensaje que le querés dar a los lectores. El primero es De la culpa al perdón, donde planteás la necesidad de fortalecer la memoria, fortalecer el diálogo sobre nuestro pasado, nuestro conflictivo pasado, pero modificar las ópticas que tienen que ver con las responsabilidades, con, bueno, rompes con este paradigma dogmático y maniqueo que vino... Y tiene su historia, porque yo cubrí el juicio de las juntas. Yo cuando regresé del exilio, siempre digo, no volví a Argentina, volví al pasado. Cuando Argentina vivía la euforia de el advenimiento de la democracia, había puesto debajo de la alfombra la humillación de una guerra perdida y no era un país que mirara el pasado. Yo volví del exilio como era corresponsal de una revista muy importante y después el diario Globo de Brasil me contrató para que hiciera una cobertura especial de esto que se veía como un juicio único, nunca había pasado en América Latina, y entonces estuve 6 meses reconstruyendo lo que es el rompecabezas macabro del terrorismo de Estado, donde fueron las víctimas, más de 800 personas se sentaban todos los días a contar lo que les había pasado, con jueces que no sabíamos si la democracia iba a seguir, con un fiscal como Estracera y Moreno Campo, que era muy joven en la época, que tampoco sabían si la democracia iba a seguir, y sin embargo no eludieron la responsabilidad histórica. En ese juicio yo recuerdo muy bien, porque todavía teníamos miedo, porque los Falcon estacionaban todavía en la puerta de tribunales, porque teníamos miedo, porque nos mirábamos con desconfianza, esto que cuesta entender, por suerte, con una distancia de más de 30 años. Yo recuerdo cuando Macera hizo su alegato, fue un alegato brutal, porque les puso el dedo a los jueces y les dijo, yo soy responsable, pero no me siento culpable. Y desde entonces, yo como estaba obligada a escribir sobre el hecho, que es lo que hacemos los periodistas, yo no podía interpretar lo que escuchaba, porque estaba obligada a escribir inmediatamente la crónica del día siguiente de lo que ahí había escuchado. Cuando pasaron 20 años, yo tuve mucha necesidad de reflexionar sobre lo que había vivido. Es decir, y ahí viene lo de la filosofía, que Hannah Arendt dice que los fenómenos totalitarios son fenómenos de orden filosófico, no político. Porque, es decir, ¿qué le pasa a un país que se matan entre hermanos? ¿Cómo puede ser que haya personas que cometan la crueldad que se cometió? Y sumado a eso, a mí siempre me impresionaron más, no los relatos tanto de tortura, que eran monstruosos, sino esta inocencia del mal, como la llamó Borges, ¿no? De que en la ESMA, el 24 de diciembre, se armaba una mesa de Navidad y aparecía el jerarca de la muerte, que supongo que sería Macera, a desearles feliz Navidad. Se armaba un árbol de Navidad en la ESMA, les decía feliz Navidad a aquellos que posiblemente al día siguiente iban a ser torturados. Norma, vos trajiste a colación el nombre de Jorge Luis Borges, que participó como oyente, como público del juicio de las juntas, y después escribe un artículo memorable. Y vos recalcás una frase mientras él está escuchando el el testimonio de una víctima sumamente cruel, ¿no? El testimonio. Borges dice, no era un comunista, o sea, sobre quien hablaba, ¿no? No era un comunista, no era un peronista, no era un socialista, era un hombre que sufría. Digo, a mí me puso piel de gallina cuando leí tu libro. A mí, yo cuando leí esa crónica, que es una pena que no sea conocida, no sea comentada, es una crónica que publicó Clarín, después creo que la reprodujo El País de España, tiene una fecha que yo siempre olvido. La crónica es el día, él asiste por primera vez a un juicio, dice, asistí a un juicio oral y será el último, y justo le toca escuchar el testimonio de Basterra, que es un operario gráfico de quien se sirve los jerarcas de la ESMA, esta obligación a esclavitud, como llaman los sobrevivientes,
y es quien lo obligan a falsificar todos los documentos y las cosas que también hubo en esa época de negociado o documentación personal. Y este hombre, con enorme coraje, como él, de alguna manera, esto que hacía lo dejaban salir. Él salía un fin de semana y el domingo volvía. Yo no voy a la ESMA, no puedo pasar por la ESMA, y siempre que voy me imagino todo esto que reconstruí por el juicio, pero que después, casi 30 años después, supe que mis hermanos habían estado en la ESMA y que habían sido arrojados al mar, y además escuché el alegato ahora, el año pasado, de qué había pasado con ellos. Pero no quiero teñir con lo personal, que a mí cada vez es al revés. Cuando uno tiene más años, más difícil resulta evocar. Pero sí pienso mucho sobre lo que escuché, y entonces escribí este libro, De la culpa al perdón, por aquella frase de Macera, porque yo siempre me pregunto, ¿no será que porque no asumimos nuestras responsabilidades siempre echamos las culpas en los otros? ¿No será que Macera lo que nos estaba diciendo es: yo soy responsable de haber mandado a matar, pero ustedes son responsables de haberme dejado matar? Los jueces, la prensa, los sindicatos, los partidos políticos. Ahí, es decir, el buen vecino, uno no lo puede juzgar porque cerró los visillos para no ver lo que pasaba en la calle. Había mucha gente con mucha responsabilidad que después nadie tiene. Esto es lo que a mí me impresiona, que lo traería al debate de hoy, ¿no? María Elena Walsh nos dijo en la época que éramos un país jardín de infantes. Ahora estamos diciendo que somos adolescentes, pero adolescentes porque se le dice al gobierno, no porque somos todos adolescentes. ¿Y la adolescencia qué es? Echar las culpas a los otros porque no se asumen las responsabilidades propias. Entonces me parece que hay una marca nuestra en ese sentido. Bueno, el libro nadie lo quiso publicar. Fue un libro escrito en el año 2000. Mi pregunta era: ¿cuándo vamos a reconciliar lo que fue violado? Lo que fue violado por la dictadura es la convivencia democrática. Lo que fue cancelado, lo que cancela siempre el autoritarismo, es la política. El cadáver que nos deja la dictadura es la política. Tanto es que hoy se sigue creyendo que es política lo que no es política. Política es negociar, política es reconocer al otro, la democracia es el sistema de la igualdad ante la ley, aunque sea como definición. Si la práctica lo desdice, uno por lo menos tiene una normativa a la que tiene que aferrarse para que efectivamente esa práctica injusta de hoy mañana la podamos modificar. Si yo no tengo libertad, no puedo decir que me falta el pan. Si no tengo libertad para decir, no puedo decir que no me gusta el rumbo que tiene la economía, que este es el derecho que tenemos. Ahora, a la par, nos falta empezar a trabajar responsabilidad. Y antes de que comenzáramos la entrevista con ella, tuvimos un breve diálogo y me manifestó una opinión en relación a su último libro, La mala bestia, en el cual ella manifiesta que la política es un hecho colectivo, pero que muchas veces para quienes participan en la política hay una enorme sensación de vacío y soledad, y me llamó mucho la atención y me hizo pensar también en mi paso por la política, y quería dialogar esto con vos. Y me pasó cuando terminé, fui 4 años diputada y 6 senadora, y pude mirar cuál había sido mi proceso, mis prejuicios. Cuando yo tuve que vencer muchos prejuicios, los primeros eran los míos. ¿Qué hace en la política? ¿Por qué se mete en la política? Ese estado de sospecha permanente. Si yo tomaba un taxi y cuando decía Rivadavia y Riobamba, en algún momento el taxista decía, la casa de los ladrones. Ahora, en eso de la soledad, a mí me pasó que, es decir, el periodismo, la escritura es un yo muy grande. Es decir, yo a las mujeres nos firmábamos con nuestro nombre en los años 70 en los grandes diarios. Mi primera votación, que el grupo al que yo había entrado en un frente electoral de juez, cuando se planteó la reforma del Consejo de la Magistratura, yo dije, no, yo voy a votar en contra. Si yo vengo de Poder Ciudadano, vengo de la ciudadanía, ¿por qué, si no me explican por qué se altera la representación política en favor de la política en desmedro de la ciudadanía?
Y yo dije espontáneamente, ni consulté, a mí me parecía que yo no tenía que consultar. Y dije que iba a votar en contra, después el grupo votó también en contra y no me alegra no haberme equivocado, porque ahí hoy me pregunto si hubiera sido diferente muchas de las votaciones que la oposición advertía, hasta le podríamos haber ayudado a la expresidenta, porque hay un montón de situaciones que si ellos hubieran escuchado no hubieran cometido los errores por los que hoy no son errores sino que están procesados en la justicia. Claro, a veces uno tiende a pensar cuando ve los debates que hubo en los últimos 12 años en el Congreso, en senadores, de ciertos referentes políticos que fueron conocidos por antes de ser legisladores, por una militancia en favor de los derechos humanos o en favor de la libertad de expresión, defender cosas... Lo de Milani. Lo de Milani. Justamente quería traer esto a colación, digo... No, y además a mí lo que siempre me ha impresionado, y ahí vuelvo a la ausencia de principios compartidos por todos, ¿no? Milani había sido, si bien el CELS no lo había objetado en los otros ascensos, en el del 2013 había impugnado. Había una tradición en la Comisión de Acuerdos que siempre se consulta al CELS. Ahora, el argumento con el que se justificaba darle acuerdo a Milani era que nosotros hacíamos presunción, no respetábamos la presunción de inocencia, valor que hay que defender, pero demuestra la ignorancia, es decir, la no cultura ciudadana política, cuando el Senado es un cuerpo político que da acuerdo sobre la idoneidad moral de aquellos que son propuestos, ¿no? Que era lo mismo que nos decían cuando pedíamos que Vudú diera un paso al costado. Nos decían, ustedes están juzgando, ¿no? Si el Senado no es un tribunal jurídico. Entonces eso, puesto en el debate público, confunde y ofusca la democracia, porque se ha ido instalando un y es así y no es así. Entonces hoy yo creo que estamos en un momento que tenemos, los que tenemos responsabilidad de micrófono, hacer pedagogía, decir, ¿qué es el Senado? El Senado es un cuerpo político. Ahí lo mismo que la Cámara de Diputados, se aprueban, si la potestad es sobre la idoneidad. Por eso digo, hay dos pesos y dos medidas. Resulta que para Milani nosotros hacíamos presunción, condenábamos anticipadamente. Por eso digo, hay mucha confusión y por eso hay ofuscación. Después, claro que el diputados tiene potestad para establecer la idoneidad de los integrantes. Y con ese criterio es que Patti nunca... Es decir, se sentó nada más el día de asumir, que yo para mí iba con toda la emoción de representar, de ir a la sesión primera, y era un estadio de fútbol. Ahí tuve mi primera lección, se gritaban asesinos, genocidas. Ahí te sentiste por primera vez sola. Ahí me sentí sola, eso era, y me sentí sola tantísimas veces cuando nos tiraban cosas de las galerías el 1 de marzo cuando se inauguraban las sesiones. Cada vez la presidenta fue hablando más tiempo, cómo se armaba la imagen televisiva, solo ponían las cámaras después de la ley de medios sobre el oficialismo, y a nosotros estaban a la pesca si nos metíamos un dedo en la nariz o teníamos un gesto para vulgarizarnos, para burlarse de nosotros. Es decir, esas eran cosas que hemos padecido. Yo no lo vivo como padecimiento personal, quiero dejar testimonio, porque cuando, es decir, la presidenta no viene a dar el traspaso del mando, es una concepción de desprecio a la democracia. El primer pacto con la democracia de permanencia es el sí juro. Yo juro porque voy a perjurar y voy a seguir, es decir, ese es el pacto verbal de la democracia, ¿no? Es decir, entonces cuando los rituales se vacían, es que en realidad estamos vaciando el juramento, además. El juramento, y desnudamos una postura. Podemos en España, cuando se niega a ir a donde va el presidente argentino,
lo que está diciendo, que es lo que yo le digo a la gente de la izquierda también. No se puede utilizar a la democracia para después atentar contra la democracia. Hay que jugar con las reglas de la democracia. Si es de derecha, de izquierda, ese es el derecho que da la democracia. Y alternancia, hoy gobierna uno, dentro de 4 años gobierna otro. Pero todos estamos obligados a cumplir y a acatar la normalidad y la legalidad democrática. No la legalidad es lo que nos marca la Constitución.